Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. En menos de 24 horas, las elecciones de mitad de término definirán el rumbo político de Estados Unidos. Liderazgo republicano en el Congreso anuncia sus prioridades si obtienen la mayoría en el legislativo. Además, debate por el futuro del planeta. Arranca en Egipto la cumbre del clima de la ONU. Y el Frente Sandinista logra más de 112 municipalidades en medio de violencia política y un marcado abstencionismo. ¿Qué tal? Feliz inicio de semana. Bienvenidos a El Mundo al Día. Comienza la cuenta regresiva para las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. El electorado decidirá este 8 de noviembre entre las visiones que ofrece el gobierno demócrata y la oposición republicana. Jorge Agobián nos acompaña desde la Casa Blanca con lo más reciente. Jorge, adelante con la información. Yasmín, según el proyecto de elecciones de Estados Unidos, estos comicios ya superan la participación de voto adelantado en comparación a las elecciones de 2014 y 2018, también elecciones de medio mandato. En estados como Texas y Arizona es importante, ya la participación de hispanos está marcando tendencia. La oposición republicana al presidente Biden se centra en el estado de la economía y la inflación, algo que podría poner en riesgo la mayoría que ostenta el Partido Demócrata en ambas cámaras del Congreso. Aunque, según el presidente, la elección del martes no es un referendo, es decir, una evaluación de la primera mitad de su mandato, como históricamente se han conocido estos comicios. Si los republicanos obtienen el control del Congreso y aprueban una prohibición nacional del aborto, la vetaré. Y si elegimos, si me dan 2 demócratas más en el Senado y mantenemos el control de la Cámara, codificaremos la Roe versus Wade en enero y la convertiremos en la ley nacional. El mandatario ha intensificado la campaña por su partido porque una disminución en el número de curules demócratas significaría el estancamiento de su agenda política. Barack Obama. Los expresidentes demócratas Obama y Clinton han llamado a sus copartidarios a superar las divisiones internas. Por el otro lado, el expresidente Donald Trump, la aparente figura principal de los republicanos, también impulsa su base. Si quieren seguridad para su familia y seguridad para su comunidad, deben sacar a todos los demócratas de sus cargos y votar por los republicanos en todas partes. El nombre de Trump no está en la boleta en estos comicios, pero el resultado podría definir su futuro político para la elección presidencial de 2024. Y para el analista Frank González, profesor de la Universidad de Arizona, el resultado va mucho más allá. Quien controle el Congreso tendrá enormes implicaciones en cómo lucirá el rumbo de Estados Unidos en los próximos años. En términos de política, estamos muy polarizados en este momento. Y durante esta jornada de lunes, el presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump continúan haciendo campaña en estados diferentes a tan solo horas de estas elecciones de medio término, unas elecciones en las que, según las últimas encuestas, los temas principales son la economía y la inflación, siendo el tema de la inmigración y la reforma migratoria uno de los últimos en el escalafón, según han dado a conocer los diferentes sondeos publicados en las últimas semanas. Yasmín. Así es, Jorge, de eso hablaremos más adelante. Gracias. Falta un día para las elecciones y los republicanos buscan un resultado favorable en el Congreso, sobre todo en la Cámara Baja. Por eso sus líderes ya empezaron a enumerar prioridades en caso de que obtengan la mayoría. Jacopo Luzzi se encuentra en el Congreso. Jacopo, ¿qué han dicho los legisladores? Yasmín, tradicionalmente las elecciones de medio mandato favorecen al partido que no ocupa la Casa Blanca, y esto es claro, y con una Cámara ahora republicana mirando a las encuestas, sería aún más difícil para el presidente Joe Biden impulsar sus prioridades legislativas, por ejemplo, su política internacional y varios temas como el control de la frontera sur y el manejo de la pandemia de COVID-19. Vamos a ver quién dijeron los republicanos ayer en una entrevista.
Los republicanos prometieron asegurar la frontera, recortar el gasto gubernamental e investigar a funcionarios de la administración Biden si ganan la mayoría en la Cámara de Representantes este martes. Así dijo a CNN el jefe de la bancada republicana. Kevin McCarthy delineó las prioridades de su partido ante un posible resultado favorable en las elecciones, con énfasis en la inflación, el crimen y el flujo de migrantes a la frontera sur. Lo primero que verás es un proyecto de ley para controlar la frontera primero. Tienes que controlar la frontera. Han tenido casi 2 millones de personas solo este año viniendo. Varias podrían ser las investigaciones hechas por la Cámara. La retirada de las tropas estadounidenses en Afganistán o el origen de la pandemia de COVID-19, dijo McCarthy, quien dejó la puerta abierta a que se inicie un eventual juicio político contra el presidente Joe Biden. Nunca usaremos el juicio político con fines políticos. Eso no significa que si algo está a la altura de las circunstancias, no se usaría en ningún otro momento. No importaría si es un republicano o demócrata. La Casa Blanca reaccionó el lunes a las intenciones de los republicanos, pero no quiso comentar sobre una posible colaboración. No me voy a adelantar a lo que va a pasar mañana. Ustedes lo van a escuchar directamente del presidente, como lo he dicho muchas veces antes, el miércoles, el día después de las elecciones. Pero no voy a entrar en especulaciones desde aquí. Otra cosa, el asunto de la guerra en Ucrania, Yasmín, sobre el llamado, sobre todo de varios republicanos, a cortar la ayuda militar a Kiev. McCarthy reafirmó su apoyo a Ucrania, pero dijo que no aprobaría automáticamente ninguna solicitud adicional de ayuda. Gracias, Jacopo, por este reporte. Bien, y en estas elecciones, demócratas y republicanos se disputarán el control no solo de ambas cámaras en el Congreso Federal, sino también de gobernaciones, fiscalías y otros cargos locales. Expertos me hablaron sobre cómo se proyecta el futuro político del país en ambos escenarios. Este año varios temas están en el centro del debate y podrían ser determinantes a la hora de elegir un candidato. En este momento el tema migratorio es un tema que favorece a los republicanos, porque los republicanos quieren presentar la imagen de que estamos ante un gobierno que es suave en materia migratoria. Sin embargo, sí, estamos en una situación muy delicada y eso se está viendo a lo largo y ancho de todo Mesoamérica. Hay un tema que, sin importar la alineación política, está golpeando más a los estadounidenses. La inflación realmente es el tema primario que mueve votos. El precio de la gasolina definitivamente no ayuda a los demócratas. Tenemos la inflación más alta en 40 años en Estados Unidos. Culpar al presidente de una crisis global, pues yo creo que es también una injusticia. Ahora, ¿qué está en juego en estas elecciones si los republicanos logran ganar el control de ambas cámaras del Congreso? Hasta ahí llegó la administración del presidente Joe Biden, por lo menos en materia de iniciativas legislativas. Entonces seguramente atacarían algunos programas de asistencia. No olvidemos que no solo está en juego posiciones a nivel federal en el Congreso, también están en juego muchas gobernaturas, están en juego las legislaturas estatales. Y a pesar de que una victoria demócrata en ambas cámaras es improbable, de ganar el panorama se vería algo así. Es probable que el presidente Biden continúe apostando por programas de mayor gasto federal. Una legislación permitiendo el aborto a nivel federal incrementaría la presión para hacer algo sobre el tema migratorio. La inflación es global, sin embargo, durante la campaña, sectores políticos han optado por responsabilizar al gobierno. Cae como anillo al dedo al mensaje de los republicanos de que los republicanos son el partido que maneja mejor la situación económica. Pero no solo el gasto público ha impulsado la inflación. La guerra en Ucrania, la pandemia del COVID-19, la escasez en la cadena de suministros también ha contribuido. Lo cierto es que estas elecciones han sido catalogadas como las más impredecibles de tiempos modernos. En medio de la batalla por los derechos reproductivos de la mujer en Estados Unidos, legisladores en California aprobaron una enmienda que codificará el aborto en su constitución. Los votantes tendrán que ratificarla y, según encuestas, el apoyo es abrumador. Verónica Villafañe nos informa.
En las elecciones de noviembre, los californianos podrán votar para ratificar la Proposición 1, el derecho constitucional a la libertad reproductiva. Lo que estamos haciendo a través de esta propuesta es integrar muy específicamente el derecho al aborto y el derecho al uso y rechazo de anticonceptivos dentro de la Constitución. La Constitución de California ya resguarda esos derechos bajo el artículo 1, que garantiza la privacidad individual y ha sido la fundación legal de los derechos reproductivos de la mujer durante años. Pero la enmienda explícitamente reafirma esas protecciones, dice la abogada Fabiola Carrión, del Programa Legal de Salud Nacional. Es importante tener dentro de nuestro estado las mayores garantías posibles. Según encuestas del Instituto de Políticas Públicas de California, el 69% de los votantes y el 68% de los latinos dicen que votarán a favor de la Proposición 1. Para motivar a la gente, se están emitiendo anuncios como este del gobernador Gavin Newsom sobre la importancia de votar para mantener a California como un estado de libertades. De ganar el sí, podría sentar precedente para el resto del país, señala Raquel Aldana, profesora de Derecho de la Universidad de California, Davis. Las medidas que pueden tomar los estados hoy podrían de alguna forma influir a futuro. ¿Qué decisión toma la Corte Suprema o inclusive el Congreso a nivel federal? De ser aprobada por los votantes, la enmienda entra en vigor 5 días después de ser certificada. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Mientras el ambiente político en Arizona está en su punto más intenso, un barbero se dedica a atender a candidatos de ambos partidos. Paula Díaz visitó su barbería en el corazón de Tucson. En la silla de la barbería de Pedro Ávila, un migrante poblano, se cuentan cientos de historias. Entre sus clientes está el candidato republicano al Congreso de Estados Unidos, Juan Ciscomani, y el senador demócrata Mark Kelly. Siempre que siento a alguien en mi silla, es las preguntas obvias, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Tu familia? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Fue así como conoció a Juan Ciscomani, el candidato republicano nacido en México que busca ser congresista de Estados Unidos por un distrito del sur de Arizona. Juan Ciscomani es un tipazo. Juan lo conocí hace como unos 8 años, 7 años. Y nada, me empezó a compartir que trabajaba por el gobernador, empezamos a hablar de asuntos. Por su silla también ha pasado el senador demócrata por Arizona, Mark Kelly. Mark vino en una ocasión, pasó en la puerta y obviamente no quería un haircut, pero quería un shave. Entonces, pues sí, le ofrecimos cortarle la barba, le gustó. Es linda persona también, o sea, es más callado que Juan, pero muy, muy buena onda, muy tranquilo. Kelly enfrenta en la boleta electoral de este 8 de noviembre al republicano Blake Masters, que cuenta con el apoyo del expresidente Donald Trump. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Actualizamos la información en El Mundo al Día. Empezó la cumbre del cambio climático en Egipto, donde líderes mundiales buscan avances en la implementación del Acuerdo de París. Celia Mendoza nos acompaña precisamente desde la ONU en Nueva York. Celia, ¿cuál ha sido el mensaje que ha enviado el secretario general Antonio Guterres? Frente a los líderes del mundo en Egipto, envió un mensaje acerca de la alerta y la importancia de que se implementen los acuerdos ya establecidos. Al mismo tiempo, hizo una invitación directa a China y a los Estados Unidos a que se unan a este pacto climático social que asegura es fundamental para ayudar no solamente en la implementación, pero también a aquellas naciones que han sido víctimas de las consecuencias de los gases de invernadero, de las altas temperaturas, y también puso ejemplos concretos. Esto fue lo que dijo en esta invitación. Necesitamos el compromiso de todos para implementar una acción climática más rápida y audaz. Una ventana de oportunidad permanece abierta, pero solo queda un pequeño rayo de luz. La lucha climática mundial se ganará o se perderá en esta crucial década bajo nuestra mirada. Una cosa es segura, quienes se dan por vencidos están seguros de perder. Así que luchemos juntos y ganemos por los 8.000 millones de miembros de nuestra familia humana y para las generaciones venideras.
Y en el marco de esta reunión se llevan a cabo otros encuentros. Sin embargo, hoy llamó la atención el encuentro en uno de los pasillos entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Se apretaron las manos y tuvieron una conversación que dejó entrever el interés que tiene Francia para ser mediador o trabajar directamente con Nicolás Maduro, no solamente después de que el presidente de Venezuela invitara a Macron a que visitara Caracas, le dijo que había que construir el camino para que esto se diera. Al mismo tiempo dijo que las cosas estaban mejorando en el continente y que le gustaría iniciar un proceso bilateral con Venezuela. A esto Maduro le respondió que estaría mandando a Jorge Rodríguez a la reunión que tendrá en París, el Foro de la Paz, e indicó que le hablaría y que puede hablarle al presidente de la Asamblea Nacional Venezolana con toda confianza. Macron insistió que después de que pasara todo esto, refiriéndose a la reunión, lo estaría llamando por teléfono porque estaba muy interesado en hablar con él a profundidad. Esto devela que hay posiblemente una conexión que se estaría solidificando después de este encuentro que se dio en los pasillos de esta cumbre del clima. Gracias, Celia. Era Celia Mendoza informándonos desde Naciones Unidas. Bien, y ahora vamos a Europa del Este, donde los bombardeos de Rusia han impactado la infraestructura energética a lo largo de Ucrania. Los continuos cortes de energía eléctrica auguran lo peor durante el invierno en ese país. José Pernalete nos trae la actualización. A oscuras y a bajas temperaturas se encuentra la población de Kiev, tras la destrucción de gran parte de la infraestructura energética de Ucrania por el fuego de Rusia. Apagones eléctricos programados durante las bajas temperaturas de la temporada plantean un desafío avasallante a la población de las zonas afectadas. El peor invierno en Kiev. Si tenías miedo, tenías que rendirte de inmediato. Ahora es demasiado tarde para tener miedo. Tienes que hacer todo lo posible para que sea lo más normal posible. Tenemos que ayudar a los demás tanto como podamos, y entonces ellos nos ayudarán a nosotros. Autoridades de la ciudad informan que de continuar los ataques rusos, no se descarta que se queden sin calefacción, agua o electricidad por tiempo indefinido, a pesar de las restricciones programadas de energía. Las poblaciones de ciudades ucranianas asediadas han tenido que enterrar sus teléfonos celulares para mantenerse comunicados y poder conservarlos de la ocupación de tropas armadas que acechan. Las personas armadas son extraños en la ciudad. Lo entendería si fueran nuestros militares, pero estos son extraños, son racistas y fascistas. No los respeto, no tengo nada para ellos. Matan mujeres y niños, por supuesto que da miedo. Por otra parte, la televisora británica BBC afirmó que un análisis de información satelital devela la existencia de 1.500 tumbas recientes en Mariupol. La ciudad localizada al sur de Ucrania fue objeto de fuertes ataques rusos para la neutralización de la planta metalúrgica local. José Pernalete, Voz de América. Más de 70 viviendas quedaron destruidas en el norte de Colombia por las fuertes lluvias que se registraron el fin de semana. Sucedió en el departamento del Atlántico, donde más de 24 horas de lluvias provocaron deslizamientos de tierras y unas 82 familias tuvieron que ser evacuadas en la localidad de Piojo. La ciudad portuaria de Cartagena también se ha visto afectada. Según las autoridades colombianas, las fuertes lluvias se deben a un sistema de baja presión sobre el Mar Caribe y parte del Océano Atlántico. Y de Colombia pasamos a Nicaragua porque 112 alcaldías han logrado el oficialista Frente Sandinista en las elecciones municipales de este domingo en ese país. El abstencionismo y varias denuncias de arresto a opositores y violencia política marcaron esta jornada electoral. Donaldo Hernández nos trae el informe. Departamento de Managua, municipio de Managua. Alianza Frente Sandinista, 272.787 con el 72.86%. Con este porcentaje, el Consejo Supremo Electoral declaró ganador al partido oficialista Frente Sandinista en la alcaldía de Managua, cuyos candidatos reelectos son Reina Rueda y Enrique Armas. Managua forma parte de los 112 municipios en los que ha ganado el oficialismo, según el primer informe del Poder Electoral emitido este lunes, pero aún quedan 41 alcaldías por escrutar.
Se ha dado lectura de los resultados de los municipios y cabeceras departamentales, donde ya el 100% de las actas transmitidas y escrutadas. Las autoridades electorales aún no han detallado del porcentaje de participación de la ciudadanía. Sin embargo, el Observatorio Independiente Urnas Abiertas calcula que fue de un 17%. Grupos de oposición en el exilio marcharon para rechazar el proceso electoral. Son elecciones en las que se está asignando todas las alcaldías prácticamente de Nicaragua. Desde hace años los partidos políticos están proscritos. Este martes podrían estar listos los resultados del 100% de las alcaldías, según el Consejo Supremo Electoral, señalado de ser controlado por el oficialismo. Estados Unidos ha calificado el proceso de votación como una nueva farsa. Donaldo Hernández, Voz de América. Migrantes recién llegados a Nueva York se están casando de manera expedita para evitar ser separados por las autoridades migratorias. Ángela González nos reporta que un sacerdote en esa ciudad está oficiando en promedio 7 matrimonios semanales. Alejandra y Yerel llegaron de Venezuela a Nueva York hace apenas unas semanas. Se pasa mucha hambre, se pasa mucho peligro, arriesga mucho tu vida para llegar aquí, pero ya gracias a Dios estamos aquí y vamos para arriba. Llevan 4 años juntos, pero por no estar casados o poder probar su unión, podrían enfrentar destinos diferentes en su proceso migratorio. Porque ya están sacando están separando a las personas de donde están porque no están casados y algunos porque no son padres de sus hijos. Es por ello que el padre Fabián Arias de la Iglesia Luterana de San Pedro oficia ceremonias express entre migrantes. Muchos de ellos en sus países no están legalmente casados y asimismo constituyen un hogar porque tienen hijos. Entonces cuando cruzan la frontera muchas veces no lo dejan pasar al padre y lo deportan o lo separan en distintos lugares de detención. Alejandra y Yerel intercambiaron anillos y sellaron su unión en matrimonio y el comienzo de un proceso migratorio juntos. Tu esposa, tu esposo, esposo y esposa, marido y mujer, y el novio puede besar a la novia. A razón de 7 matrimonios semanales se están llevando a cabo en esta iglesia con la idea de mantener los núcleos familiares en los procesos migratorios. Ángela González, Voz de América, Nueva York. En Qatar, en Doha, Qatar, una exhibición brinda a los entusiastas del fútbol un viaje único a través de la historia de los torneos de la Copa Mundial. La muestra en el país que albergará la próxima edición del torneo incluye camisetas usadas por futbolistas legendarios como Diego Armando Maradona y Pelé y además innumerables artículos de colección. La exposición se lleva a cabo en el Museo Olímpico y de Deporte de Qatar 321 y estará abierta durante 6 meses hasta abril. Y hablando de Qatar, ya solamente faltan 13 días para el inicio del Mundial FIFA 2022. La Voz de América estará presente desde Qatar a partir del 17 de noviembre en una cobertura especial que traerá lo mejor de esta Copa. Seguiremos día a día en vivo lo que ocurra con los fanáticos en Doha, la ciudad que se vestirá de fiesta para recibir a los amantes del fútbol. Con esta historia llegamos al final de esta emisión. Ustedes, por supuesto, están muy invitados a seguirnos en esta cobertura especial desde Qatar en 13 días. Con esto llegamos al final. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.